Descubierto, los 7 enseñamientos transformadores de Jesús que cambiarán tu vida, sagrada. En el tercer año de Joaquim, en Jerusalén, una multitud se congregaba al pie del Monte de los Olivos, donde el aire estaba impregnado de un anhelo colectivo por el mensaje del Maestro. El bullicio de la ciudad resonaba con voces de fe y esperanza. Entre ellos, Simón Pedro, el pescador de Galilea, miraba a su alrededor, sintiendo la tensión de su propia impotencia y las dudas que lo martillaban. Al lado de Pedro se encontraba Mateo, el recaudador de impuestos, marcado por el desprecio de su gente, y María, una mujer que había conocido el sufrimiento y la marginación, anhelando la redención. Mientras la multitud se arremolinaba, Jesús dio un paso al frente, abriendo las Escrituras y declarando con voz clara que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Las palabras caían sobre el grupo como lluvia suave sobre la tierra reseca, llenando sus almas con agua viva. Simón Pedro se sintió sacudido por la profundidad de sus enseñanzas. Los fracasos que pesaban sobre su corazón comenzaban a desvanecerse en la luz de esas verdades. Cuando Jesús hablaba de amar a los enemigos, un fuego se encendió en su interior, una chispa de desafío que hacía eco en su ser. Mateo, por su parte, escuchaba atentamente, sintiendo que su corazón palpitaba con cada palabra. ¿Es posible dejar atrás mi pasado?, se preguntó, sintiendo que esas enseñanzas podían ser la esperanza que tanto necesitaba. María sintió que las cadenas de su sufrimiento eran desbordadas por las promesas de amor y aceptación que Jesús estaba compartiendo. De repente, la atmósfera cambió cuando un ciego, cuya voz rasposa clamaba por ayuda, se acercó. Las súplicas y gritos de esperanza resonaron en el aire. Jesús se detuvo, mirándolo con compasión infinita. «Tu fe te ha salvado», le dijo, haciendo un milagro que dejó boquiabierta a la multitud. El alivio y la alegría estallaron, y Pedro sintió que su propio corazón comenzó a sanar. La realidad de aquel milagro iluminó a todos, convenciéndolos de que un nuevo comienzo era posible. Sin embargo, el milagro fue más que solo restauración, fue un llamado. En ese momento, Pedro se preguntó, «¿Estoy listo para aceptar este desafío?», mientras la comunidad de seguidores comenzaba a mirarse entre sí, viendo la posibilidad de una unidad que transformaría sus vidas. A medida que la conversación del amor y el perdón se hacía más intensa, el peso de la duda de Pedro parecía desvanecerse lentamente. «Si alguno de ustedes tiene hambre, venga a mí», resonó la voz de Jesús, poderosa y clara, dejándolos a todos atrapados en la expectativa. La multitud contenía la respiración, enfrentando la inminente demanda sobre su compromiso y la profundidad de su disposición a cambiar. Un silencio reverente envolvió la escena, una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos preparados para transformar nuestras vidas a través de este llamado? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así quedó la multitud, una amalgama de seres sedientos y necesitados, enfrentando la tentadora promesa de transformación que resonaba con autoridad y amor. Cada uno de ellos, desde su historia única hasta sus luchas internas, se preguntaba en su interior, ¿qué haré con esta verdad que ahora puede cambiarlo todo? Mientras la multitud permanecía expectante, conteniendo la respiración ante las palabras de Jesús, el Maestro los miró con una profundidad que parecía penetrar en lo más profundo de cada corazón. Una brisa suave acariciaba el rostro de los presentes, como si el mismo cielo estuviera escuchando y esperando la respuesta de aquel grupo sediento de cambios. «Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso», continuó Jesús,
y sus palabras reverberaron con un eco eterno. Pedro, con su alma desgastada por la incertidumbre y el temor, sintió que esas palabras eran un bálsamo. Había sido un pescador y ahora anhelaba ser un pescador de hombres, pero el peso de mantener la fe en medio de la tempestad lo seguía asediando. Mateo observaba con gran atención, su corazón latiendo al ritmo de la promesa de transformación. Él me llama, pensó, no a pesar de mi pasado, sino a través de él. Dios siempre había tenido un plan, y cuando Mateo sintió la mirada amorosa del Maestro, supo que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás había imaginado. María, a un lado de los hombres, absorbía cada palabra. La profunda aceptación que brotaba de la voz de Jesús tocaba el fondo de su ser, como el agua que finalmente saciaba su sed de amor. En ese instante, las huellas del sufrimiento parecían estar difuminándose, y con cada promesa que Jesús ofrecía, su alma florecía en fe renovada. De pronto, un murmullo nervioso se extendió por la multitud. Un grupo de fariseos se acercaba. Sus rostros llevaban la rígida determinación de quienes buscan cuestionar la autoridad de Jesús. Ante ellos se sentaba un hombre, un leproso, despojado de dignidad por la enfermedad que lo consumía. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de esperanza al escuchar la voz de Jesús. «Maestro, si quieres, puedes limpiarme», clamó el leproso, y el corazón de Jesús se conmovió. «Quiero», respondió con autoridad divina, extendiendo su mano hacia aquel hombre e instándole a levantarse. De la misma manera, la multitud observó cómo el poder de Dios fluía para sanar, incluso en el lugar más demacrado de la humanidad. La integración del perdón y la restauración había comenzado a realizarse de manera tangible. Los corazones eran tocados, las cadenas de la duda se deshacían como el alba disipando la niebla. Pedro sintió que su vida se alineaba con un enfoque nuevo. Había un camino claro en el que su valentía podría florecer. Las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras, sino gestos vivos que invitaban al cambio radical. «Hoy no solo estoy mostrando el amor de Dios», dijo Jesús, «sino que estoy cumpliendo la profecía, para que cada hombre y mujer sepa que hay un camino hacia el corazón del Padre». Mientras el leproso danzaba, curado y libre, un murmullo de asombro envolvió a la multitud. Todos los que miraban el milagro experimentaban en sus corazones la urgencia de una decisión. El momento se tornaba vital. En un instante, la esencia del reino de Dios no solo se estaba proclamando, sino que se estaba manifestando entre ellos. «Las obras que yo hago, ustedes también las harán», resonó la voz de Jesús, y un miedo reverente llenó el aire. Estaban listos para abrazar la misión que el Maestro les ofrecía. La duda se desvanecía lentamente, pero aún había un misterio. ¿Quiénes serían elegidos para llevar la luz a un mundo en sombras, y al mismo tiempo ser transformados por esa misma luz? Los ojos de cada uno volvieron hacia Jesús, quien les miraba con amor y desafío. Lo que aún no sabían era que el plan soberano de Dios iba más allá de su comprensión, un propósito divino que comenzaría a tejido en sus corazones a medida que se lanzaban a esta travesía de fe. Mientras la multitud se dispersaba tras el asombro del milagro, algo poderoso se movía en el aire. Cada rostro reflejaba la mezcla de incredulidad y esperanza. Jesús, con serena autoridad, levantó la voz una vez más. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», proclamó. Estas palabras, como un río de vida, fluyeron hacia esos corazones sedientos. Pedro, sintiéndose llamado a la radicalidad de esa declaración, comenzó a entrelazar las enseñanzas del Maestro con su propia realidad. Su propio vacío se llenaba con la certeza de que aquel reino que Jesús ofrecía no se trataba de un poder político, sino de un levantamiento espiritual, una transformación desde adentro. «¿Serás tú, Maestro, quien llene mis vacíos?», se preguntó, incapaz de apartar la mirada de aquel hombre que hablaba con tanta pasión. Mateo, quien había dejado atrás su vida como recaudador de impuestos, estaba abrumado por la profundidad de las palabras de Jesús. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados», resonó en sus oídos.
Recordó sus noches solitarias, su descontento interior y cómo cada lágrima derramada había sido escuchada por Dios. Este es el consuelo que he estado buscando, reflexionó, su corazón ardiendo ante la posibilidad de pertenecer a algo más grande. Mientras tanto, los fariseos, a quienes no les sentaba bien el poder transformador de Cristo, se confabularon unos con otros. ¿Quién se cree este hombre?, murmuraba uno. Profanador del sábado, decía otro. Sin embargo, la presencia de Jesús iluminaba a los débiles y buscadores de verdad, quienes comenzaban a convencerse de que una nueva era estaba emergiendo. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, continuó Jesús, con su mirada fija en la multitud. Las palabras cayeron como maná fresco, resonaban con promesas que la gente había esperado por siglos. María, ahí de pie, sintió que cada frase se tejía en su ser. No es cierto que el mundo siempre valora a los fuertes, pero es el humilde, el que se hace pequeño, quien encontrará su lugar en el corazón de Dios. La atmósfera se cargó de una expectativa palpable en el viento que soplaba alrededor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La voz de Jesús atravesaba los muros de la incredulidad de los fariseos, abriendo puertas en los corazones de los que anhelaban verdad y rectitud. Allí estaba un clamor poderoso por lo que es correcto, al que muchos anhelaban unirse. Pedro, particularmente afectado, sintió que su destino se entrelazaba con el de la multitud. Me estás preparando, oh Señor, para ser tu testigo en esta nueva luz. Las palabras de su maestro sonaban como un eco en su alma, instándole a dejar atrás el miedo que lo había atado. Un silencio reverente se apoderó del lugar cuando se escuchó otra declaración. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cada individuo empezó a examinar su vida, sus errores y sus misiones incrédulas. La clave de la sanidad de aquellos leprosos, la cura de enfermedades, estaba en la misericordia abundante que Jesús ofrecía. Cada bendición, cada bienaventuranza, no solo presentaba una visión del reino, sino que iniciaba una conversación íntima con el corazón de cada oyente. Cuánto más se revelaría a medida que ellos siguieran a este maestro. Y bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Las palabras finales resonaron con especial fuerza en un mundo desgarrado por conflictos. La voz de Jesús prometía un papel divino para aquellos que abrazaran la paz, mencionando el poder de la reconciliación en un mundo fracturado. Mientras la multitud se dispersaba llevando consigo esas verdades, Jesús miró a sus discípulos, sabiendo que estaban en la cúspide de un cambio monumental. Aún había mucho que revelar, y el misterio del propósito divino continuaba oculto en la profundidad de su llamado. Así como los profetas ante ustedes también serán perseguidos por causa de la justicia, pero en este sufrimiento encontrarán la verdadera gloria del reino. El eco de la voz de Jesús resonó en su alma, preparando el camino para la revelación del plan soberano de Dios, que pronto se manifestaría en un acto que trascendería toda comprensión. Un suave murmullo se desprendía de las ropas de la multitud que se dispersaba, como un eco de las bendiciones que aún resonaban en sus corazones. Sin embargo, Jesús sintió que su misión estaba lejos de culminar. La noche se acercaba, y con ella un nuevo nivel de revelación y compromiso personal. Los discípulos se agrupaban en torno a él, sus ojos llenos de expectación, cada uno con sus propias luchas, anhelos y visiones de un futuro transformado. Y ustedes, mis seguidores, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, proclamó Jesús, con la mirada fija en sus discípulos, penetrando en sus corazones. La misión que les encomendaba trascendía más que simplemente seguirlo. Era un llamado a una vida que preservara, sanara y diera sabor a este mundo marchito. Cada discípulo contemplaba sus diferencias y el peso de esta tarea. El futuro parecía incierto, pero la presencia del Maestro les llenaba de valor. Ustedes son luz del mundo, continuó. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sus palabras ardían en el aire, desafiando a cada uno a ser un reflejo de la luz divina en un mundo envuelto en tinieblas. Mientras Jesús hablaba,
Un murmullo entre los fariseos se alzaba como una sombra. ¿Acaso este hombre deslegitima la ley?, se preguntaban. Conociendo sus pensamientos, Jesús se posicionó con firmeza. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Su voz resonaba con el peso de la autoridad celestial, trayendo alineación entre las antiguas escrituras y la abundancia del nuevo pacto prometido. De cierto les digo, continuó, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así, las palabras de la ley se cobraban vida en la nueva realidad que él estaba formando. Los rostros de los fariseos reflejaban inquietud, pero en el corazón de los discípulos la esperanza y la confianza empezaban a florecer. Si pues desobedeciere alguno de estos mandamientos tan pequeños y enseñare así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cada palabra insuflaba un sentido de propósito renovado dentro de los discípulos. Comprendían que su compromiso no solo era un llamado individual, era una invitación a ser agentes de cambio en el mundo. Las sombras de la noche comenzaban a cubrir el paisaje, pero el corazón de la multitud se iluminaba con la perspectiva de una vida que iba más allá de sí mismos. Han oído que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. Así, las verdades de Jesús penetraban más allá de las acciones visibles, llegando al corazón del problema del pecado que moraba en la humanidad. Los discípulos se miraron entre sí, sabiendo que el camino hacia el reino requeriría valentía, autocontrol y un amor radical. La tensión aumentaba, la noche ya estaba con nosotros, un tiempo en que la revelación seguiría desbordando. Entonces, Jesús dio un paso hacia adelante. Por tanto, si presentas tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cada frase era un eco de reconciliación y unidad divina, una preparación para algo que aún estaba en camino. Mientras la luna se alzaba, la voz de Jesús elevaba un llamado hacia la grandeza de su reino, un reino donde el amor y el perdón prevalecen. La multitud, los discípulos, incluso los fariseos, estaban en los bordes de comprender la magnitud de lo que estaba por venir. Un susurro omnipotente atravesó el aire. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Así, cada corazón palpitaba, preguntándose qué más tenía reservado su maestro. La mirada de Jesús, llena de amor y determinación, apuntaba más allá, revelando que el propósito de Dios era aún más grande de lo que podían imaginar. Y lo que le revelaré a ustedes no es solo acerca de la vida que ahora conocen, sino sobre una transformación que sacudirá los cimientos de la historia. Con estas palabras, dejó entrever que el clímax de su misión se aproximaba, un evento que hablaría de redención, sacrificio y la victoria final sobre la muerte. ¿Qué nueva manifestación de su poder revelaría el plan soberano de Dios? Cuando la luna iluminaba el rostro del Maestro, los discípulos se agruparon más cerca, conscientes de que la noche traía consigo no solo la penumbra, sino también la promesa de revelaciones eternas. El aire estaba eléctrico, lleno de expectativas que se tejían con cada palabra que salía de los labios de Jesús. «Escuchen bien mis palabras», comenzó Jesús, su voz resonando como un trueno suave pero potente. «No solo seré un maestro que da instrucciones, seré el camino, la verdad y la vida». Mientras sus ojos escaneaban el amanecer en los corazones de sus seguidores, revelaba un profundo misterio. «A los que me persiguen, les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen». La multitud contuvo la respiración. La radicalidad de su exhortación rompía las normas de la justicia humana, abriendo paso a la gracia divina. «Así serán hijos de su Padre que está en los cielos», continuó, estableciendo un vínculo que desafiaba toda lógica. Los fariseos murmuraban, confusos por la aparente contradicción, mientras los discípulos se estremecían ante la magnitud de vívidas enseñanzas. La noción de amor a los enemigos retumbaba en sus corazones, enfrentándolos a la verdad de que su propia percepción del perdón sería puesta a prueba de maneras que jamás imaginaron. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrían? Los rostros comenzaban a reflejar asombro y confrontación interna. Allí, en medio de la noche despejada,
La esencia de sus enseñanzas estaba surgiendo, desnudando el espíritu de la ley y permitiendo que un nuevo pacto floreciera. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más?, preguntó, sugiriendo que su camino es uno de radical inclusión, amor y sacrificio. En el fondo del monte donde se encontraba, la multitud comenzó a entender que no solo se trataba de actitudes externas, sino de transformaciones profundas del alma. Por tanto, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, fue su conclusión, marcando un clímax divino que elevaba la expectativa a un nuevo nivel. Cada una de esas palabras era una chispa que encendía una llama dentro de los corazones de algunos y provocaba temor en otros. Así, mientras la brisa nocturna soplaba en sus rostros, Jesús prosiguió: No atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corruptible destruyen. Atesoren, más bien, tesoros en el cielo. El contraste entre las riquezas terrenales y las eternas creó un estremecimiento poderoso que resonaba en los que escuchaban. Una decisión debía ser tomada, un cambio radical de prioridades y valores. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón, enfatizó, apuntando a lo que realmente importa en la vida. A medida que él hablaba, los hombres y mujeres presentes comenzaban a visualizar el camino que elegirían, el camino de la entrega y la fe, alzándose por encima de la vida terrenal. Al final de ese discurso, una atmósfera de misterio envolvía a la multitud. Lo que había comenzado como simple instrucción se transformaba en una invitación a una vida de propósito y transformación radical. Un silencio reverente se estableció entre los presentes mientras Jesús cerraba sus enseñanzas. Si alguno de ustedes quiere seguirme, hágase primero un discípulo del amor, porque el amor es la esencia del reino. La tensión palpable invitaba a la reflexión personal. Su propósito es mucho más grandioso de lo que pueden ver. Aquellos que sigan este camino no solo reflejarán luz, sino que también serán transformados en agentes de un cambio que repercutirá en la historia. La multitud estaba en un precipicio espiritual, al borde de entender un plan sobremanera grande. Mientras Jesús se retiraba, dejando a los suyos intrigados, una pregunta inquietante surgía en los corazones de los oyentes. ¿Estábamos listos para aceptar la verdadera esencia de su enseñanza? ¿Qué más podría tener reservado el cielo? En el silencio de la noche, la escena quedaba marcada por la expectativa de descubrimientos que aún no habían sido revelados. El reino de Dios se estaba aproximando y ellos estaban siendo preparados para la obra máxima que cambiaría el universo. La brisa nocturna cesó un momento y el silencio fue interrumpido por un murmullo que se alzaba entre los seguidores. Cada uno de ellos ponderaba las palabras de su maestro, sus corazones palpitando al ritmo de la revelación. Jesús, al ver sus expresiones de asombro, decidió que era tiempo de profundizar en el misterio divino que los rodeaba. Y ahora, escuchen con más atención, dijo, alzando su mano para captar la mirada de cada uno. Les hablaré sobre la oración. El murmullo se silenciaron, la multitud se acercó un poco más, como si la proximidad pudiera acercarles a la verdad. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Jesús procedió a revelar la esencia del diálogo con el cielo. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sus ojos brillaban con compasión, sabiendo que la verdadera relación con el Padre era de intimidad, no de ostentación. Y al orar, continuó, no usen vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. No sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. La imagen del Padre que conoce cada rincón de su ser
comenzaba a calar hondo en los corazones oprimidos y desesperanzados. Entonces, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La multitud repetía en sus corazones la oración que resonaría por los siglos, uniendo a generaciones en el conocimiento de su carácter sagrado y su deseo de relación. Mientras pronunció las profundas palabras del Padre Nuestro, la oscuridad de la noche parecía disiparse un poco, llenándose de luz divina. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, enfatizó Jesús, la declaración de perdón resonando profundamente. La interacción entre lo humano y lo eterno estaba siendo desnudada, y la multitud percibía que el perdón era tanto una liberación como una obligación. Finalmente, tocó un tema que retorcía las entrañas de muchos. Si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Su voz se tornó más firme, la urgencia en su mensaje inconfundible. La libertad se ataba inseparablemente al perdón, y sus discípulos debían reconocer la severidad de su llamado. Y cuando ayunen, dijo, no pongan cara triste como los hipócritas, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. La imagen de las prácticas externas vacías contrastaba con la invitación a una vida interna contundente y transformadora. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, concluyó, para que no parezcas a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. De repente, un suave rugido de viento pasó entre la multitud, como si el mismo cielo estuviera reafirmando la verdad que se estaba revelando. Mientras las palabras de Jesús caían en lo profundo de sus corazones, un nuevo nivel de comprensión espiritual emergía, como una prendida de luz en su interior. Ávidos de más, pensaron muchos, ¿qué más nos tiene preparado? Y en ese instante, el Maestro miró al cielo con una mezcla de tristeza y esperanza, sabiendo que sus seguidores estaban cada vez más cerca del centro de la historia de la redención. Mis amados, finalizó, con una voz que resonó como un eco eterno. Escuchen, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su afán. La multiplicidad de promesas combinadas ahora dejaba preguntas flotando en el aire, tejiendo un misterio que revelaría aún más del plan soberano de Dios. Mientras la multitud absorbía las palabras de su maestro, una atmósfera de expectativa flotaba en el aire, similar al borde de un amanecer tras una noche oscura. Jesús, sintiendo la intensidad del momento, decidió que era tiempo de seguir revelando las profundidades del reino de Dios que su Padre había preparado para aquellos que buscan con corazón sincero. Escuchen atentamente, dijo, su voz resonando con una autoridad serena. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Las palabras de Jesús fueron como un rayo de luz que iluminaba los corazones inquietos de los presentes. Muchos habían dedicado sus vidas a la búsqueda de cosas temporales, y ahora una nueva óptica brillaba ante ellos, una que prometía algo eterno y duradero, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Continuó. Sus ojos se llenaron de compasión al contemplar la lucha interna de aquellos que se debatían entre la búsqueda de lo material y el llamado a lo espiritual. En un instante revelador, muchos comenzaron a vislumbrar que la verdadera abundancia no se mide por posesiones materiales, sino por la riqueza en su relación con Dios. Entonces, tomó una pausa, dejando que la verdad calara hondo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es puro, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La multitud sintió el peso de su enseñanza, como un llamado a examinar la pureza de sus intenciones y deseos. Las luces de sus corazones estaban siendo desempolvadas. Por tanto, prosiguió, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas? El eco de esas palabras resonó en el aire como un recordatorio de la inmensidad de la oscuridad que puede habitar en aquellos que no alinean su vida a la luz de Cristo. Jesús, viendo la ansiedad en los rostros de algunos, continuó, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas.
Este recordatorio confrontó la dualidad de la vida espirituales en una cultura que anhelaba riquezas. La multitud se sentía como si cada palabra atravesara la piel, así como una sonda penetrante, revelando lo que había estado oculto en sus corazones. Las enseñanzas de Jesús eran como un espejo que expuso sus luchas internas y su necesidad de redención. Por eso les digo, continuó con un tono de invitación, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? En esos instantes, un profundo silencio se apoderó del grupo, como si cada persona contemplara la fragilidad de su existencia y la providencia divina que todo lo sostiene. Los pájaros en el cielo parecían escuchar con atención, así como las flores del campo, que según Jesús, estaban vestidas con más gloria que el rey Salomón. Así que si Dios viste de esta manera a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Los corazones palpitaban, y el entendimiento comenzaba a despejarse, como si cada uno comenzara a ver las raíces de su preocupación. Entre susurros, una joven se atrevió a preguntar, ¿cómo podremos entregar nuestras preocupaciones, maestro? Con una sonrisa serena, Jesús respondió, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este principio transformador resonó profundamente como un llamado a fijar la mirada en lo eterno, dejándolos con la promesa de su providencia. Al finalizar el discurso, la multitud se sintió como si se hubiera abierto un nuevo horizonte ante ellos, uno lleno de verdad y claridad. La noche aún era joven, pero las promesas de Dios y su plan soberano comenzaban a brillar con fuerza en sus corazones. Mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que acababan de escuchar, un murmullo de asombro emergió. ¿Qué significará esto para nosotros? En ese momento de contemplación y fervor, Jesús miró nuevamente al cielo, y sus palabras flotaron en el aire como un eco divino. ¿No se dan cuenta que la revelación siempre ha estado justo delante de ustedes? El reino de Dios se ha acercado. La multitud quedó sumida en una profunda inquietud, esperando cada vez más el desenlace de un misterio que prometía cambiar sus vidas y devolverles la esperanza. Mientras la multitud asimilaba las profundas enseñanzas de Jesús, un murmullo comenzó a recorrer el grupo, una mezcla de confusión y claridad. Algunos sentían que la revelación que acababan de escuchar era demasiado grande para asimilar, mientras otros se sentían impulsados a explorar más profundamente el significado de tan poderosa verdad. Jesús, notando la mezcla de emociones, decidió llevar a sus oyentes aún más lejos en su entendimiento del propósito divino. Escuchen con atención, dijo, su voz penetrando el silencio expectante. No se les ha llamado a una vida de incertidumbre, sino a una vida arraigada en la fe. Aquel que se aferra a la verdad de Dios nunca será movido. Con su mirada fija en la multitud, continuó. Por eso les digo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, les será medido. Estas palabras resonaron como un eco de advertencia y esperanza, invitando a una introspección que iba más allá de lo superficial. El público, muchos de ellos heridos y decepcionados por los juicios de otros, se dieron cuenta de que el camino hacia la libertad requería perdón, tanto hacia los demás como hacia ellos mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, insistió Jesús, subrayando la importancia de la compasión en sus corazones. Los caminos del reino no están marcados por la crítica, sino por la gracia. Así como su Padre Celestial es compasivo, así deben ser ustedes. Las palabras fluyeron como agua viva, y en ese momento, muchos comenzaron a sentir que sus cargas eran levantadas. La promesa de un nuevo comienzo les abría la puerta a una vida transformada. Pero el Maestro no se detuvo allí. Su corazón, lleno de amor y deseo por la salvación de cada alma, los condujo a un principio inquebrantable. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. La esperanza y la expectativa montaron como oleadas en las almas, con la idea de que el Dios del universo estaba dispuesto a escuchar. El aire se llenó de murmullos de fe, mientras algunos comenzaron a inclinarse con gratitud y un sentido renovado de propósito.
Pero entonces, un hombre del fondo de la multitud levantó su voz inquieta. ¿Cómo sabemos que nuestras peticiones son correctas ante su voluntad, Maestro? Su pregunta es buena, respondió Jesús, y a través de ella, la clave de una vida en oración se revela. Y así, tomando un respiro profundo, prosiguió. El que de ustedes es padre. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, pues, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Estas palabras llenaron de fragor el corazón de la multitud. En medio de la noche estrellada, comenzaron a darse cuenta de que el Creador anhelaba darles más de lo que podrían imaginar, si solo alinearan sus corazones con su voluntad. Mientras los hombres y mujeres presentes reflexionaban sobre sus propias relaciones y lo que realmente significaba abrir sus corazones a Dios, Jesús miró a los cielos, y su voz se volvió solemnemente ampulosa. La puerta es angosta, y el camino es difícil, pero es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Las palabras resonaron con un nuevo peso, como una advertencia y un llamado a la acción. La multitud, ahora transformada y llena de anhelos, se sumió en un mar de preguntas en su corazón. ¿Estamos listos para entrar por esa puerta? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por el reino? El aire se tornó espeso, cargado de anticipación y miedo justo antes de un grandioso amanecer espiritual. Recuerden, cada cosa que hagan, háganlo con amor, concluyó Jesús, mientras la profundidad de su mensaje se instalaba firmemente en las mentes y corazones. Este es el camino, y podría llevarlos hacia la revelación de algo mucho más grande. Y mientras la oscuridad comenzaba a disiparse, y el alba se cercanía, las palabras de Jesús resonaron con un nuevo misterio. A partir de ahora, lo que creerán les será revelado en el momento correcto, porque mi Padre tiene un plan aún más grandioso que sus corazones pueden comprender. La multitud sentía que la promesa de un desenlace divino ya se estaba preparando en las sombras. Y en el silencio que siguió a las palabras de Jesús, el amanecer se asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de un color dorado que presagiaba un nuevo comienzo. La multitud, envuelta en expectación, miró al Maestro, buscando respuestas y entendimiento. En su corazón, Jesús percibió la lucha interna de cada uno, el deseo de seguirle y el temor de lo que eso significa. Escuchen, amigos míos, continuó Jesús, sus ojos reflejando compasión. No es suficiente con escuchar mis enseñanzas. Deben ser como la casa construida sobre la roca. Aquellos que me escuchan y actúan en consecuencia son sabios. Mas el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las tempestades, la casa cayó, y grande fue su ruina. Las palabras caían como un agua vivificante sobre la multitud. Algunos comenzaban a realizar la profundidad del mensaje, sintiendo como la verdad exigía una respuesta activa y enfocada. La tensión en el aire era palpable. Muchos sabían que este era un momento decisivo, un cruce en sus caminos de fe. Un joven entre la multitud, de mirada incierta y corazón inquieto, se atrevió a preguntar: ¿qué significa construir sobre la roca, Maestro? Oh, no te desanimes, exclamó Jesús. Construir tu vida sobre la roca implica vivir según la verdad de Dios. Es asir tu fe firmemente a las promesas que Él ha hecho. Es dejar que cada enseñanza mía transforme no solo tus acciones, sino también la esencia de tu ser. Así estarán firmes, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja nunca cae.
Mientras la multitud dialogaba, sintieron que cada palabra del Maestro tenía un eco más profundo. La revelación de una vida fundamentada en la fe generaba no solo curiosidad, sino una urgencia por actuar. Las ansias de cambio comenzaron a surgir entre los oyentes, un deseo de escapar de las arenas movedizas de sus propias dudas y temores. Cada día era una decisión: seguir adelante en la senda amplia que lleva a la perdición, o abrazar la estrecha que conduce a la vida. Por tanto, en todo lo que hagan, Jesús prosiguió, ustedes hagan como si estuvieran construyendo su futuro eterno. ¿Acaso no saben que el justo vive por la fe? No teman las tormentas que les acechan, porque aquel que invoca mi nombre será resguardado. Y mientras hablaba, el viento soplaba suavemente entre los árboles, guardando un secreto divino. Era como si el universo entero estuviera atado a sus palabras, creando una atmósfera cargada de posibilidades. La plenitud de la enseñanza estaba comenzando a desenvolverse como un regalo sagrado, y algunos en la multitud entendieron que había algo más que anhelaban profundamente: una relación viva con el Creador. Entonces, la luz del alba se intensificó, iluminando el rostro de Jesús con el brillo cercano de la gloria de Dios. Les digo hoy, mis amados, que todo aquel que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un murmullo reverente se extendió por la multitud, y el joven que había preguntado sintió un fuego dentro de sí. Era una chispa de revelación que lo instaría a dejar su antigua vida atrás. Con gran gravitas, Jesús concluyó: la voluntad de mi Padre es que ninguno de estos pequeñitos se pierda, pero que todos vengan a arrepentimiento. La urgencia de este tiempo no es temporal. Cada palabra suya será abierta en la gloria, proyectando la luz sobre el camino que conduzcan a la redención. Así, un nuevo misterio resplandeció en el aire. Lo que arroje en la oscuridad será revelado a la luz, pues el tiempo se acerca. La salvación está en camino, y mi Padre les ha dado la clave para abrir la puerta que conduce a la vida eterna. Y en ese instante, el corazón de la multitud palpitaba, conforme empezaban a darse cuenta de que el plan soberano de Dios no solo se revelaría en el instante, sino que se desplegaría ante ellos en un esplendor celestial que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En la luz temprana del amanecer, Jesús miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que comenzaban a comprender el poder transformador de su mensaje. La multitud, aún con el eco de sus palabras resonando en sus corazones, contenía la respiración, expectante ante lo que vendría a continuación. Había algo diferente en el aire, como si cada latido anticipara una revelación que sacudiría los cimientos de sus concepciones y maneras de vida. Hoy les traigo una luz que iluminará sus caminos, comenzó Jesús, su voz clara como un arroyo, fluyendo con autoridad divina. Aquellos que se humillen como niños, que se acerquen con corazones abiertos, estos verán y comprenderán el reino. Las palabras cortaron profundamente en las almas presentes, haciendo eco de un llamado a la humildad que muchos sentían rápidamente que había sido olvidado. Pedro, todavía procesando el reto interior que cada enseñanza de Jesús representaba, sintió el ardor en su interior. ¿Cómo podría yo ser tan humilde?, se preguntó, sintiendo el peso de su historia y los errores de su pasado. Pero en ese instante, una chispa de esperanza brilló, resonando con la declaración de Jesús. Sepan que no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, continuó el Maestro, y es en su debilidad donde se manifiesta la fortaleza de Dios. Hubo un murmullo en la multitud, un frotar de corazones en el puente entre el dolor y la esperanza. Mateo, quien había encontrado un lugar en el círculo de aquellos que una vez lo despreciaron, comprendió que su historia era una parte vital del relato redentor que se estaba tejiendo ante sus ojos. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame, Jesús les instó con una voz que vibraba con positividad y desafío. El significado de esa cruz, un símbolo de sacrificio y entrega, desbordaba significado en sus corazones.
Estaban listos para abrazar la ardua ruta que les esperaba. La inquietud se convirtió en un eco de anhelos compartidos. Cada uno dentro de la multitud comenzó a discernir la profundidad de su compromiso. Mientras Jesús continuaba, la mañana se tornó más clara y un silencio reverente llenó el aire. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Sus palabras eran un yunque que forjaba decisiones en los corazones de cada oyente, invitándolos a una entrega que realmente podría salvar sus almas de la condenación. Los fariseos observaban desde la periferia, inquietos. Su resistencia a la nueva enseñanza se tornaba más evidente, y Jesús percibía la dureza de sus corazones. «No se puede servir a dos señores», les dijo firmemente. «¿A quién elegirán seguir? Deben decidir el camino de la vida o el peso de la muerte». Estas palabras eran tanto un desafío como una invitación, y la multitud no pudo evitar sentirse en la balanza, el futuro colgado entre la luz de la esperanza y las sombras del temor. En verdad les digo que habrá por cada palabra que hablen un juicio venidero. La responsabilidad es algún lugar donde su corazón será probado. Pero también a la luz de esta verdad hay una promesa. La multitud se sentía atraída por lo que se percibía cada vez más como una puerta abierta a la redención. La idea de juicio resonaba como un toque a la conciencia, pero las promesas de perdón levantaron su fe. Mientras se compartía esta tremenda verdad, Jesús levantó la mano, creando una pausa contemplativa. «No teman, mi Padre está dispuesto a recibirlos siempre. Cada uno de ustedes tiene un lugar en su corazón, y este lugar guarda tesoros que aún no han descubierto». Con esas palabras, la atmósfera de incertidumbre se entremezclaba con una esperanza resplandeciente, llenando cada rincón de la reunión. El tiempo avanzaba y la multitud se preguntaba si había en ellos el valor para responder a tal llamado. «Ahora es el tiempo de la decisión», proclamó Jesús, sabiendo que cada corazón se encontraba en la cúspide de un cambio radical. ¿Aceptarán el camino que conduce a la vida verdadera? Estoy aquí para guiarlos. Tomen de mí y hallarán descanso para sus almas. Las miradas se encontraron y muchos sintieron cómo sus corazones palpitaban, buscando la respuesta en su interior. María, sintiendo la urgencia del momento, se levantó. «Señor», dijo con la voz entrecortada, «te he seguido desde lejos, pero ahora sé que debo comprometerme a seguirte de verdad». «Así es», respondió Jesús, una sonrisa iluminando su rostro. «El deseo del corazón es el primer paso hacia la transformación, porque lo que están a punto de descubrir es el verdadero plan soberano de Dios, un propósito que va más allá de lo que han vivido y de lo que pueden imaginar». En aquellas palabras, el aire mismo brillaba con la promesa de transformaciones. Estaban frente a un misterio inusitado, uno que se despliega y revela la gloria de Dios. Las preguntas quedaban flotando. ¿Qué era ese propósito? ¿Qué más se develaría en el camino? La multitud sintió que el desenlace de esta historia apenas comenzaba. Cada uno de ellos, al dar ese paso hacia el frontis de fe, estaba en la puerta de descubrir su verdadero destino en el reino de Dios.